Bueno, muy buenas tardes, Cagua, muy buenas tardes, Puerto Rico, muy buenas tardes, mundo. Estamos aquí en el programa Puerto Rico Canta y Crece, su cámara, que recoge los incidentes extraordinarios que le pasan a nuestra comunidad en Puerto Rico. Y hoy tenemos a un joven que se llama Carlos Francisco Rivera, un fenómeno de joven tanto en lo personal como en el deporte. Y ustedes recuerden que nosotros estamos inmersos como sombrilla en el deporte de las pesas en la categoría de powerlifting. Pues precisamente de eso es que vamos a hablar con Carlos Francisco. Le vamos a bautizar como Carlos Francisco, ¿ok? Para que así las personas pues te reconozcan en la medida en que te vayan viendo en las diferentes participaciones que tú puedes hacer. Carlos Francisco, ¿cómo estás? Muy bien. Un Muchas placer gracias. tenerte acá en el programa Puerto Rico Canta y Crece, y nos enorgullece que hayas venido hasta por acá, ante nuestras cámaras, y nosotros registrar las hazañas tempranas que tú has tenido. Cuéntame una cosa, estamos hablando de deporte, vamos a hablar de Carlos Francisco Rivera en el aspecto deportivo. ¿Cómo te iniciaste en el deporte per se? No importa cuál sea el deporte, o sea, ¿qué deporte te iniciaste? El deporte que me inicié fue el béisbol. ¿El béisbol? De los 6 años estoy jugando béisbol. Ajá. Mi papá fue el que me introdujo al béisbol. Que tengo entendido que tu papá, deportista también. Sí, deportista también. De tiro. De tiro. Y representó a Puerto Rico también. Puerto Rico. Muy bien. Pues estuve de los 6 años, estuve jugando toda mi vida, hasta los 25, 26 años. Seguí practicando el deporte del béisbol. A los 18 años firmé como profesional. ¿Firmaste como profesional? Ah, para el fantástico. equipo de los Philadelphia Phillies. Ajá. Jugué 3 años profesionalmente con ellos. Okay. Luego jugué aquí en Puerto Rico AA. AA. 2 años con el gran equipo de Yauco. De Yauco. O sea, saludo a la gente de Yauco. Ah, muy bien. Muy bonita la gente. ¿Vieron qué calidad de persona es? Agradeciéndole a Yauco, a esta comunidad. Estuve un año después en Añasco y luego dejé el béisbol y estuve simplemente practicando el deporte por pasatiempo, pesa, iba al gimnasio, corría para mantenerme en forma. Al dejar el béisbol, ¿lo dejaste por razones personales o porque cambió tu vida, te casaste o algo? Sí, lo dejé porque ya no me estaba... ¿No te llenaba? Yo no sentía la pasión que sentía, y si uno no siente una pasión por un deporte, uno no debe hacerlo. Muy bien, muy bien. Porque uno no debe hacer algo si uno no la apasiona. Ok. Entonces, dejas el béisbol. Dejé el béisbol, entonces conocí al señor Carlos Fernández. Sí, pero corre el tiempo y tú no te dedicas a ningún deporte. No me dediqué a ningún deporte. Ni te entrenabas específico. en lo personal ni nada de eso. No, simplemente lo normal, correr en la calle para mantenerme en forma, Exacto. sentirme bien físicamente. Ok. Porque siempre toda la vida he hecho ejercicio. Has hecho ejercicio. Una persona que toda la vida ha hecho ejercicio, de momento, realmente nunca deja de hacer ejercicio. Exacto. Siempre se mantiene haciendo algo por lo menos. Ok. Y en ese interín, pues conoces a una persona por instancias de quién, o fue accidental, o cómo fue la cuestión. No fue accidental, fue que hay un producto que se llama un gripper. Un gripper es una especie de artefacto para fortalecer la fuerza de la mano. Ajá. Entonces, en Estados Unidos hay unas certificaciones. Si tú cierras un gripper de eso a cierto nivel de fuerza, pues tú llamas y te certifica que puedes cerrar ese gripper. Entonces, esas personas que son Iron Man, se llama en la compañía. Ajá. Ellos llamaron a Carlos Fernández para que fuera juez de ese evento, de yo cerrar ese gripper. Un momentito. Estás ya fuera del deporte del béisbol. Tú mismo adquieres el artefacto. Eso es un pasatiempo. Un pasatiempo. Ok. En ese pasatiempo, la compañía que vende ese artefacto organiza o registra, sí, por decirlo así, la hazaña de cerrar eso en el tiempo X o qué sé yo, o la fuerza X. Pero que para eso tienen un juez aquí. Hace falta. Ellos contactan a una persona para que testifique que cerraste el gripper. Ok, ¿y esa persona fue? Esa persona fue Carlos Fernández. Carlos Fernández. Carlos Fernández. Ok. Sí.
entre temas que estábamos hablando Carlos Fernández y yo le pregunto a qué se dedicaba, me dijo el trabajo de él. ¿Y tienes algún deporte? Porque para que Iron Mind te contacte, tú tienes que participar en algún deporte. Exacto. Me dijo, pues, yo participo del powerlifting. Y yo, ¿qué es eso? Yo no Tú no sabías nada de eso. yo no sabía que era eso. Entonces, él me explicó y me dijo, mira, pronto va a haber unas clasificatorias. Ven para que veas lo que es. Y conozcas de cerca. Y yo, bueno, está bien, me interesa conocer el deporte, a ver de qué trata. Entonces fui a las clasificatorias de febrero del año pasado, del 2010. Eso fue en Aguadilla. En Aguadilla. Fuiste como un simple observador a instancia del señor Fernández. Claro que sí. Entonces voy para allá y yo veo a los muchachos haciendo el squat, haciendo el bench press, haciendo el deadlift, y yo creo que yo puedo hacer eso. Dijiste tú para entre tú. Sí, entre mí yo creo que yo puedo hacer eso. Bueno, yo siempre he practicado, como siempre he practicado deporte, siempre he hecho pesa, pero obviamente moderadamente para el béisbol, exacto. Sí. Pero entonces yo dije, yo creo que yo puedo hacer eso, entonces facilité un cuartito que tengo en casa para practicar el deporte. Entonces, por medio de... Un paréntesis. Okay. Tú dijiste, yo creo que yo puedo hacer eso. El señor Fernández todavía no te dice nada. No. Tú decidiste personalmente entrar al deporte, pero poniendo un pequeño gimnasio en tu casa. En mi casa, sí. Okay. O sea, todavía no hemos entrado al deporte. No, de lleno no. Aquí. Ajá. Empiezo a practicar. Obviamente, el deporte requiere unas técnicas en específico. Por medio de Carlos Fernández, él me daba sus consejos de cómo hacerlo bien para que no me lastimara ni nada por el estilo. Y fui practicando poco a poco y fui aumentando en fuerza, también en peso. Obviamente yo estaba pesando cuando empecé, estaba pesando como 225 libras y hoy día peso 260. Okay. Que fui aumentando también de peso. Ya para verano del año pasado ya estaba haciendo squat de 500 libras, sin traje especial ni vendas especiales. Y ya entonces para diciembre del 2010, yo le digo a Carlos Fernández, yo creo que yo puedo competir. Entonces le pido consejo a él para adquirir un traje especial y vendas para la competición. Para la competencia. Entonces ahí conozco también, por medio de Carlos Fernández, conozco al señor Miranda. José Antonio Miranda. Ese es nuestro campeón récord. A los 70 años levantó 360 libras, 53 libras, exactamente. Pues por medio de Miranda, gracias a Miranda, lo saludo, yo contacto a Luis Tapia. Luis Tapia. Voy a su gimnasio en Aguadilla y en Aguadilla entonces él me ayuda a entrenar entonces con el nuevo equipo, que hace falta, para el equipo hace falta entrenar con alguien más. Y ahí entonces logré alzar el peso que no me imaginaba. Sí, ok, bien. Empiezas a entrenar ahí con miras a competir. Sí. Ya tengo en mente ya la competencia. La competencia, ok. Y empiezas en Aguadilla a entrenarte, sí, con el equipo y con toda la indumentaria, todo lo que se necesita para realizar el deporte. Ok. En ese momento se presentan la competencia de novicios sí, en powerlifting. Sí. Entonces me decías, Carlos Francisco, que al estar entrenando conjuntamente con el equipo que iba a participar en esa competencia de novicios. Ajá. Exacto. Una vez ya decido que voy a competir, busco en qué competencia yo puedo entrar. Entonces veo que la competencia de novicio iba a ser en marzo 2 y yo digo, pues ahí yo puedo competir. Y entonces fijo esa fecha, fijo el entrenamiento para que los mejores pesos los haga esa fecha. Hago entrenamiento y veo que en el entrenamiento puedo alzar unos pesos altos y busco los récords para ver qué puedo hacer yo en los récords, a ver dónde puedo estar, a ver dónde estoy parado. El único detalle fue que
la IPF, la International Powerlifting Federation, que es la federación Internacional. que rige a todas las las federaciones del mundo, pues hicieron un cambio de categoría para hacer más rápido las competencias. Entonces cambiaron la categoría. La categoría a la que yo estaba pensando competir era de 125 kilos, que es la de 275 libras. Esa categoría la bajaron a 120 kilos. Entonces, el récord que yo estaba mirando de mi categoría, pues yo no lo puedo ver de esa manera porque no se pueden comparar chinas con botellas. Exactamente. Entonces yo digo, pues, okay, ¿cuál es el récord más alto de cada alzada que se ha hecho de toda la vida? Entonces me pongo a ver y veo que por lo menos en el squat el récord era 617 libras. Ese es el récord más alto que se había hecho en Puerto Rico. En Puerto Rico de toda la vida de novicio. En bench press era 424 libras y en el deadlift era 600 libras. Okay. Y yo digo, bueno, yo estoy entrenando con el traje y todo y yo estoy haciendo esos pesos. Yo creo que yo puedo entrar fuerte en la competencia y puedo romper por lo menos varios récords. Y llega el día de la competencia, entonces teniendo en mente ese número Sí, perdón un momentito, Carlos Francisco. Debemos decirle a nuestros espectadores que la categoría de novicio, según tú me contaste, se hace una sola vez. Sí, uno es novato una sola vez. Una sola vez, o sea, inmediatamente que tú compites como novicio. Cuando tú empiezas en el deporte a competir y compites en esa primera, ahí mismo entras como novicio y sales ya no siendo novicio. Ya en la próxima competencia ya es un veterano. Ya es un veterano. Exactamente. Ajá. Continuamos. Pues estoy entrenando con Tito y estoy viendo que en entrenamiento estoy alcanzando unos pesos bien cercanos a los récords. Yo digo, yo creo que yo puedo romper uno que otro récord. Llega el día de la competencia y hago el peso, primero que nada hago el peso de los 120 kilos. Ajá. Llegué a pesar 117 kilos. Entonces el primer cambio que escojo son 300 kilos, que son 660 libras. ¿Ese es en qué categoría? Squat. 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 ¿Me puedes hacer el movimiento de lo que es squat? Uno pone la barra en la espalda, ajá, uno la alza y uno se baja. Muy bien. Pues entonces ya en el primer cambio ya rompí el récord de squat. El que había establecido toda la vida aquí en Puerto Rico. De 617 libras hice 660 libras en el primer cambio. Para el segundo cambio hice alrededor de 685 libras más o menos. Y para el tercer cambio hice 705 libras. Rompí la barrera de las 705 libras, 700 libras. Yo nunca, en entrenamiento nunca había hecho 700. Había hecho. No. Claro. Eso fue una sorpresa para mí, para muchos allí. Claro. En el bench press ya estaba en la emoción dentro de haber establecido esa marca. La adrenalina estaba corriendo a millón. Entonces, el récord más alto de bench fue 424 libras. Era el que estaba establecido hasta ese momento. Ese fue el récord más alto, independientemente de la categoría que fuera. Porque ya como hubo los cambios, pues yo dije, yo quise te ibas a enfrascarte en la cantidad del peso, exactamente. El bench press más alto. Y era 424. Yo en el primer cambio hice 440 libras. 440. Esos son 200 kilos. 200 kilos. 200 kilos en el primer cambio. En el primer cambio. Termina siendo 220 kilos, que son 485 libras. Y con espacio para hacer más. Sentía cómodo. ¿Te sentías cómodo sí. todavía? Sí. En el bench press me siento muy cómodo. O sea Entonces ya para el deadlift, que fue el tercer cambio y último cambio, tenía mis dudas porque el récord de toda la vida era 600 libras. La mayor cantidad el mayor peso que el se ha mayor hecho peso, en el deadlift. Sí, recuerden que él está diciendo que como habían cambiado las categorías, pues él se enfrascó fue en el mayor peso levantado, no importan las categorías, ¿ok? Y entonces él rompió todos esos récords pensando en el peso levantado. Ajá. Entonces, para el deadlift tenía mis dudas si podía alcanzar las 600 libras porque en entrenamiento lo más que había podido lograr hacer eran 585 libras con mucho esfuerzo.